Primicias de la planeación estratégica. ¿Qué es el diseño organizacional? El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones, con el fin de alcanzar metas y objetivos. ¿Cuáles son las dimensiones básicas del diseño organizacional? Las dimensiones son un conjunto de elementos que interactúan entre sí, sobre los cuales se funda la estructura y los procesos de trabajo. Dentro de ellos podemos encontrar la formalización, cuya medida en la organización tiene reglas, reglamentos y procedimientos oficiales. También podemos encontrar la centralización, medida en la que las decisiones están centralizadas y se toman en la más alta esfera de la empresa. La jerarquía de autoridad, la cual se refiere a la cadena de mando que definen los niveles jerárquicos de la administración. La amplitud de control, la cual refiere a las personas que cada administrador puede dirigir con eficiencia y eficacia. La especialización, la medida en que las actividades se pueden dividir en tareas separadas. Y por último, podemos encontrar la departamentalización, cuyas actividades del trabajo son agrupadas y coordinadas de forma diferenciada. ¿Cuál es la importancia de la misión en el diseño organizacional? Es importante la misión, ya que bajo esta premisa se define la labor o actividad que desarrollará la empresa en el mercado, y en ella se pueden especificar además a qué público va dirigido el negocio y cuáles son los factores distintivos al implementarlo. Las siguientes preguntas ayudan a determinar la misión. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿A qué ámbito geográfico de acción apuntamos? Entre otras. ¿Cuál es la importancia de la visión en el diseño organizacional? La importancia de la visión es que esta va indicada a referir la imagen a largo plazo que una organización concibe para su futuro. Es decir, consiste en la expectativa ideal de lo que se espera para los años venideros. Una cualidad de la visión es que debe ser realista, aunque al mismo tiempo se permite cierto nivel de ambición, con el objetivo de que así no solo se guíe al grupo a dicho futuro esperado, sino también a que funcione como un motivante para continuar con la labor. ¿Cuáles son las variables que se deben tomar en cuenta para el diseño organizacional y por qué? Existen factores ambientales, la misión de la organización, su visión o su estrategia, y cómo va orientada hacia la tecnología y algunos otros grupos involucrados. Las dimensiones anatómicas de la organización se refieren al tamaño, la dispersión, la configuración o las unidades de parte geográfica y sus combinaciones que pueden emitirse entre ellas. Otra variable es los aspectos de las operaciones, donde podemos encontrar los procesos, tareas, autoridad, actividades cotidianas, entre otras. Las consecuencias conductuales, las cuales van a indicar la satisfacción, el conflicto, la ansiedad, la rotación o el desempeño para determinar algunas pautas informales en las relaciones de trabajo. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de la vida del diseño organizacional? Podemos encontrar como primera etapa el nacimiento, que es aquel cuando ocurre cuando el emprendedor crea o funda la organización. La infancia, la cual refiere al momento en cual la organización comienza a crecer, se expande y las responsabilidades se distribuyen entre más personas. La juventud, que es aquella cuando la organización crece gracias a su éxito, se hace más compleja y su estructura se fortalece.
y surgen a la vez niveles de administración en cadena de mando y el fundador empieza a tener problemas para conservar el control total del negocio. Y la madurez, que es aquella cuando la organización se estabiliza en un tamaño y por lo general adapta una estructura más vertical, haciendo los procesos más burocráticos. ¿Qué es la diferenciación e integración del diseño organizacional? La diferenciación consiste en dividir el trabajo en una organización y se relaciona con la especialización de los órganos y de las personas, y puede dividirse en tres facetas. La horizontal se basa en la especialización de los conocimientos, la educación o la capacitación de las personas. La vertical se refiere a los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad en la organización. Y la espacial es aquella que se refiere a la dispersión geográfica de la organización en órganos y unidades en distintos lugares. La integración consiste en coordinar las diferentes partes de una organización para crear unidad entre personas y grupos, y procura alcanzar un estado de equilibrio dinámico entre los distintos elementos de una organización, con la intención de esquivar conflictos entre ellos. Y se puede dividir en dos partes. La parte vertical, que es aquella que se refiere a los mecanismos de coordinación que se derivan del uso de la jerarquía y de la autoridad, los planes y programas de acción, las reglas y los procedimientos. Y la segunda faceta es la horizontal, que es aquella que se refiere a los mecanismos de coordinación entre órganos del mismo nivel jerárquico y sus funciones de vinculación, puestos integrados, fuerzas de tarea y equipos de trabajo. Ejemplo del modelo mecanicista en la organización. Una organización mecánica está diseñada para que los individuos y sus funciones se conduzcan en formas predecibles. Esta organización se caracteriza por fundarse en reglas y disposiciones formales, la centralización de la toma de decisiones, responsabilidades de puesto estrictamente definidas y una rígida jerarquía de autoridad. Aquí en Morelos podemos encontrar un ejemplo claro que es el de Dr. Redis o Unilever. Da un ejemplo del modelo orgánico organizacional. En contraste, una organización orgánica se caracteriza por el uso bajo o moderado de reglas y disposiciones formales, la toma de decisiones descentralizada y compartida, responsabilidades de puestos ampliamente definidas y una estructura flexible de autoridad, con menos niveles en la estructura. El grado de especialización de los puestos es bajo, en su lugar se requiere un amplio conocimiento de muchos diferentes puestos. En este modelo se espera el autocontrol y se recalca la coordinación entre empleados. En tiempos recientes, más organizaciones se están moviendo hacia un enfoque de administración orgánico. Y aquí en Morelos y en gran parte de México podemos encontrar un claro ejemplo en lo que es el grupo empresarial Nieto, donde no se depende de un puesto gerencial, sino de muchos puestos operativos. ¿Cuál es la importancia de la departamentalización? Debido al crecimiento se incrementa la complejidad del trabajo en la organización y hay un mayor número de tareas, así como de integrantes. Eso da factores determinantes para marcar determinadas áreas de departamentos para hacer a la empresa más funcional. Y podemos encontrar los siguientes. Departamentalización funcional. Es aquella que consiste en crear departamentos por funciones y agrupa a los especialistas en actividades similares. Departamentalización por productos o servicios. Es aquella que agrupa a todos los profesionales y a las tareas relacionadas por cada producto o servicio y en hacer responsable a cada unidad por su desempeño.
Departamentalización geográfica. Es aquella que agrupa a las personas y a tareas con base en el área o territorio atendido por la organización. Departamentalización por procesos. Es aquella que agrupa a personas y tareas a lo largo del proceso productivo. Cada departamento tiene habilidades y competencias diferentes y se especializa en una cierta fase de producción. Departamentalización por clientes. Agrupa a las personas y tareas con base a los tipos específicos de clientes y consumidores de la organización. Cada tipo de cliente tiene una característica y una necesidad en peculiar que deben ser atendidas de manera correcta por especialistas en el ramo. El diseño organizacional es fundamental para plasmar la estructura de la organización. La estructura que se determine en cuanto a operación se refiere, planteamiento de estatutos e ideas, reflejará la eficiencia de la organización e incluso el tiempo en que ésta puede estar sostenida en el mercado. Será la forma en que la organización consiga metas y objetivos y a su vez crezca si tiene un buen diseño organizacional o en su defecto desaparezca.